un príncipe rodeado de lujos, pero encadenado a un destino que nunca eligió. Una joven florista que vivía entre espinas y pétalos, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. Dos mundos opuestos, destinados a encontrarse de la forma más inesperada, en una huida que rompería con todas las reglas del reino. Un príncipe rodeado de lujos, pero encadenado a un destino que nunca eligió. Una joven florista que vivía entre espinas y pétalos, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. Dos mundos opuestos, destinados a encontrarse de la forma más inesperada, en una huida que rompería con todas las reglas del reino. El sol nacía detrás de las torres doradas del Palacio Real, bañando de luz los jardines perfectamente cuidados, los estanques cristalinos y las estatuas de mármol que custodiaban cada rincón. Desde afuera, aquel lugar parecía un paraíso. Pero, en lo más profundo de sus pasillos, alguien sentía que vivía en una jaula invisible. Ese alguien era Alejandro, el príncipe heredero del reino de Astoria. Desde niño, había sido preparado para llevar la corona. Clases de política, estrategia, historia, diplomacia y un sinfín de protocolos que jamás terminaban. Nunca tuvo libertad para correr descalzo por la hierba, ni para mezclarse con la gente del pueblo. Cada paso suyo estaba vigilado, cada palabra medida, cada sonrisa calculada. Y aunque lo tenía todo, riqueza, poder, admiración, en su interior lo consumía un vacío que nada parecía llenar. Aquella mañana, sentado frente al gran ventanal de sus aposentos, miraba cómo los rayos de luz acariciaban la ciudad más allá de los muros del palacio. Podía escuchar, a lo lejos, las campanas del mercado, el bullicio de los vendedores, los cantos de los niños que corrían por las calles empedradas. Y se preguntaba cómo sería vivir una vida normal, sin tronos ni coronas, sin cadenas invisibles. Su Alteza interrumpió la voz seca de su consejero, Lord Mauricio, al abrir las pesadas puertas. Hoy tendrá 3 reuniones con los embajadores, una cena con la princesa Isabella. Después, deberá ensayar el discurso para la próxima celebración del Reino Unido de Reinos. Alejandro reprimió un suspiro. Sabía lo que significaba aquella cena con Isabella. Era un paso más en los planes de matrimonio que su padre había arreglado para él. Un matrimonio por conveniencia, destinado a unir 2 reinos y fortalecer alianzas. Pero, ¿y el amor? ¿Dónde quedaba su corazón en todo aquello? Mientras Lord Mauricio recitaba la agenda interminable del día, Alejandro apenas podía escucharlo. En su mente bullía un pensamiento que llevaba años creciendo en silencio. Huir. Escapar de todo lo que lo aprisionaba, aunque fuera por un instante. Esa idea lo acompañaba desde que era niño, pero en los últimos meses se había vuelto insoportable. Cada ceremonia, cada banquete, cada saludo falso lo asfixiaba más. Sentía que la vida se le escurría entre los dedos, que estaba viviendo los sueños de otros y no los suyos. Esa noche, mientras el palacio dormía, se levantó decidido. Tomó una capa sencilla de color oscuro, guardó unas monedas de oro en un pequeño saco y, por primera vez en su vida, salió por una de las puertas secretas que solo conocía. El aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro como un regalo. Por primera vez no llevaba guardias, ni carrozas, ni joyas. Solo era un hombre, libre bajo el cielo estrellado. Caminó durante horas por las calles de Astoria, maravillándose con cada detalle que jamás había experimentado. El olor del pan recién horneado que escapaba de las panaderías, los cantos de los marineros en el puerto, las risas sinceras de los niños que jugaban incluso a esas horas tardías. Cada instante lo llenaba de una alegría que jamás había sentido en los salones del palacio. Y entonces la vio, en una pequeña esquina, iluminada apenas por un farol de aceite, una joven organizaba flores en un puesto humilde. Sus manos eran rápidas y delicadas, como si cada pétalo fuera un tesoro. Colocaba rosas, lirios y margaritas en ramos improvisados, sonriendo con ternura a cada cliente que pasaba. Su vestido era sencillo, con manchas de tierra aquí y allá, pero sus ojos brillaban con una luz que Alejandro nunca había visto antes. Él se quedó observándola, hipnotizado. No sabía si era la fragancia de las flores, la dulzura de su sonrisa o el contraste con todo lo que conocía, pero algo dentro de su pecho se agitó con fuerza. Era como si, en ese instante, el mundo entero se detuviera. La joven levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella no bajó la mirada, no hizo una reverencia ni lo trató como alguien superior. Lo miró como si fuera simplemente un hombre más. ¿Le gustan las flores?, preguntó ella con una voz suave, pero llena de vida. Alejandro titubeó. Nunca había comprado flores, ni siquiera sabía qué responder. No lo sé,
admitió con sinceridad, sorprendiéndose de sí mismo. Es la primera vez que las observo de cerca. La joven rió con dulzura, y aquella risa fue como música para él. Entonces necesita llevarse una, dijo, tomando una rosa blanca y extendiéndosela. Esta es para quienes buscan un nuevo comienzo. Él la aceptó, sintiendo el tallo fresco entre sus dedos. No era una joya, and hay una espada, and hay un símbolo de poder. Era solo una rosa, y sin embargo, le parecía más valiosa que cualquier tesoro de palacio. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Alejandro, intentando no sonar demasiado curioso. Clara, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Soy florista. ¿Y usted? Él dudó. Por un momento pensó en decirle la verdad, en revelar que era el príncipe heredero de Astoria. Pero el temor lo frenó. ¿Qué pasaría si ella lo descubría? ¿Lo miraría como todos los demás, con admiración y distancia? ¿Dejaría de verlo como un hombre común? Soy Alejandro, respondió simplemente, ocultando su título. Clara sonrió, y aquel gesto iluminó la noche. Un nombre fuerte. Encantada de conocerlo, Alejandro. En ese momento, algo cambió dentro del príncipe. Había dado el primer paso hacia una vida diferente, una vida que jamás imaginó. Frente a él, no estaba la princesa con la que lo querían casar, ni una noble cubierta de joyas. Estaba una joven humilde, con tierra en las manos y flores en el corazón. Y aunque él aún no lo sabía, aquella noche sería el inicio de una historia que desafiaría al destino y pondría de rodillas al mismísimo reino. El amanecer en la ciudad fue muy distinto a lo que Alejandro había conocido en el palacio. No había sirvientes preparando desayunos en bandejas de plata, ni cortesanos corriendo a cumplir órdenes. Lo que había eran calles estrechas, el aroma a pan recién horneado que salía de una pequeña panadería y un bullicio de voces que se entremezclaban con el canto de los pájaros. Vestido con ropas sencillas que había tomado del guardarropa de un viejo criado, nadie lo reconocía. Por primera vez en su vida, Alejandro caminaba entre la gente sin que lo señalaran, sin reverencias, sin protocolos. Era un desconocido más, un joven alto, de ojos intensos y sonrisa contenida. Y aunque al principio le inquietaba esa sensación de anonimato, poco a poco empezó a disfrutarla. Mientras avanzaba por la plaza central, observó los puestos llenos de frutas de colores, las telas bordadas a mano, y escuchó las carcajadas de los niños que corrían entre las fuentes. Había vida en cada esquina. Era un mundo que siempre le habían contado como caótico, desordenado, incluso vulgar. Pero lo veía distinto, lo veía real, genuino. En medio de todo aquel paisaje urbano, un aroma delicado le llamó la atención. Flores. No eran las rosas perfectas cultivadas en los jardines del palacio ni los lirios importados de tierras lejanas. Eran flores sencillas, frescas, llenas de colores vibrantes. Seguía aquel rastro hasta llegar a una pequeña floristería en la esquina de la plaza. El local no era más que un puesto de madera con algunas estanterías y un toldo gastado por el sol, pero desprendía una belleza especial. Allí, organizando ramos con manos ágiles y cuidadosas, estaba ella, Lucía. Su cabello castaño caía en suaves ondas hasta los hombros y unos mechones rebeldes escapaban mientras inclinaba la cabeza para atar un ramo de margaritas. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una dulzura que contrastaba con la firmeza de sus movimientos. Vestía un sencillo delantal blanco manchado con polen y hojas verdes, pero en su sonrisa había más luz que en todas las lámparas de cristal del palacio. Alejandro se quedó observándola unos segundos, sin atreverse a acercarse. Nunca había visto a alguien tan concentrado en un trabajo tan sencillo, y sin embargo, tan lleno de pasión. Finalmente, se aproximó. «Buenos días», murmuró, algo torpe, sin saber cómo iniciar una conversación. Lucía levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de él, y Alejandro sintió un extraño estremecimiento. «Buenos días», respondió ella con naturalidad. «¿Busca flores?» Alejandro dudó. Nunca había comprado flores por sí mismo. Siempre había alguien encargado de hacerlo en su nombre. Pero en ese momento no quería ser el príncipe. Quería ser un joven cualquiera. «Sí, flores», improvisó. «Para un regalo». Lucía sonrió. «Entonces debe decirme qué quiere transmitir. ¿Es para alguien que ama? ¿Para disculparse? ¿Para dar las gracias?» Cada flor tiene un lenguaje propio. El príncipe quedó desconcertado. Nunca había pensado en las flores más allá de su función decorativa en banquetes y recepciones. Para él, eran adornos costosos, nada más.
Pero en la voz de Lucía, las flores adquirían significado, vida. Digamos, balbuceó, que quiere agradecer. Ella se giró hacia sus cestas y comenzó a seleccionar con cuidado algunas flores. Margaritas blancas, símbolo de pureza, lirios amarillos, que evocaban gratitud, y un par de rosas anaranjadas, que hablaban de entusiasmo y energía. Mientras ataba el ramo con un lazo de rafia, Lucía seguía hablando con entusiasmo. Las flores son como las personas. Cada una tiene su carácter, su fuerza, su fragilidad. Algunas parecen sencillas, pero esconden una resistencia admirable. Otras son llamativas, pero se marchitan rápido. Lo importante es saber mirarlas más allá de la apariencia. Alejandro la escuchaba fascinado, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había en su voz una pasión que él nunca había encontrado en los discursos vacíos de los nobles. «Aquí tiene», dijo finalmente, entregándole el ramo. Este habla de gratitud sincera. El príncipe lo tomó entre sus manos, sorprendido por lo cálido que resultaba aquel gesto. «Es perfecto», dijo con honestidad. Lucía le dedicó una sonrisa suave. «Son 5 monedas». Alejandro buscó en el bolsillo de sus ropas improvisadas y se dio cuenta de que apenas llevaba unas cuantas monedas que había tomado apresuradamente antes de salir. Las entregó, sintiendo por primera vez en su vida el valor real de una transacción. No era el tesoro del reino, ni una cuenta bancaria con cifras imposibles. Era dinero ganado con esfuerzo, y eso le resultaba novedoso. Antes de marcharse, no pudo evitar preguntar, «¿Siempre ha trabajado aquí?» Lucía asintió. «Desde que era niña. Mi madre me enseñó a cuidar las flores y a entenderlas. Es un trabajo duro, pero también hermoso. Cada día puedo regalar un poco de alegría a alguien, aunque sea en forma de un pequeño ramo». Alejandro se quedó en silencio. Aquella visión del mundo era tan distinta a la suya que sentía como si una puerta se abriera ante él. «Debe de ser gratificante», murmuró. «Lo es», respondió ella con firmeza. «Aunque a veces no sea fácil». Una voz interrumpió la conversación. Era una anciana que llegó para comprar un ramo de claveles. Lucía se giró enseguida, atendiéndola con amabilidad. Alejandro comprendió que era momento de marcharse, pero antes de irse, lanzó una última mirada hacia ella. Caminó de regreso por la plaza, con el ramo en la mano y una sensación extraña en el pecho. No podía comprender por qué aquella joven florista lo había impresionado tanto. Quizás porque representaba todo lo contrario a lo que conocía: sencillez, autenticidad, pasión por lo pequeño. Esa noche, en la habitación de la posada donde se alojaba, colocó el ramo en un vaso con agua. Se sorprendió a sí mismo mirándolo varias veces, recordando las palabras de Lucía. «Cada flor tiene un carácter propio», había dicho ella. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuál era el suyo. Los días siguientes, Alejandro no pudo dejar de pensar en Lucía. Cada recuerdo de su sonrisa, de su voz, de la manera en que sus manos manejaban las flores con delicadeza, lo acompañaba constantemente. Nunca había sentido algo tan genuino, tan diferente de las apariencias y protocolos del palacio. Cada instante de su encuentro le parecía un tesoro, y aunque trataba de convencerse de que no debía involucrarse, no podía evitar volver a la plaza. Una mañana, aún antes del amanecer, se levantó y decidió pasear por las calles del pueblo. El aire fresco le despejaba la mente y, al mismo tiempo, le llenaba de una expectativa que no entendía. Su corazón, acostumbrado a la disciplina y al control, latía de manera irregular, casi como si estuviera aprendiendo a sentir de nuevo. Al llegar a la plaza, observó que el puesto de flores estaba vacío y una ligera preocupación lo invadió. Entonces, detrás de unas cajas de frutas, vio a Lucía entrando con un cesto lleno de flores recién cortadas. Sus cabellos castaños brillaban con los primeros rayos de sol y su rostro reflejaba concentración y determinación. «Buenos días, Lucía», saludó a Alejandro, tratando de sonar natural, aunque su voz traicionaba nerviosismo. Ella levantó la cabeza y sonrió suavemente, como si le estuviera esperando. «Buenos días, Alejandro», dijo con calidez. «Parece que llegó temprano hoy. ¿Desea un ramo para alguien especial?» Él sonrió y negó con la cabeza. «No, esta vez solo quería saludarte», respondió. «Me quedé pensando en nuestra conversación de hace unos días sobre las flores y sus significados. Me pareció fascinante». «Lucía arqueó una ceja divertida. ¿Fascinante?», preguntó. «No pensé que un joven pudiera interesarse por algo tan sencillo como un ramo de flores». «Nunca había prestado atención», admitió Alejandro.
Pero algo en lo que dijo me hizo darme cuenta de que hay belleza en las cosas más simples y que uno puede aprender mucho observándolas. Ella sonrió, complacida. Aquella sinceridad lo hacía diferente de todos los hombres que conocía, incluso de algunos nobles que pasaban por el pueblo en sus visitas. Había algo auténtico en él, un respeto por lo pequeño y genuino que resultaba irresistible. «Si quiere», dijo Lucía, inclinándose para mostrarle un cesto lleno de flores. «Pueden semearle un poco más. Cada flor tiene una historia, un significado que va más allá de su apariencia». Alejandro asintió con entusiasmo. Por primera vez, no había pretensiones ni máscaras. Solo dos personas compartiendo un momento de aprendizaje y curiosidad. Durante la mañana, Lucía le enseñó a identificar las flores, a conocer sus colores, sus aromas y los sentimientos que evocaban. Él escuchaba atentamente, preguntaba, sonreía y a veces se maravillaba ante detalles que nunca antes había notado. Cada instante con ella lo hacía sentir más vivo, más humano. «Nunca imaginé que las flores pudieran enseñar tanto sobre la vida», dijo Alejandro mientras ataba un pequeño ramo bajo la supervisión de Lucía. «Es curioso cómo algo tan sencillo puede reflejar emociones profundas». «Eso pasa con muchas cosas», respondió ella. «Solo que la mayoría de las personas no se detiene a observar. El mundo va demasiado rápido y la gente olvida lo que realmente importa». Alejandro la miró, sorprendido. Sus palabras resonaban con fuerza en su interior. Durante años, había vivido rodeado de riquezas y ostentaciones, pero había olvidado lo que importaba: la autenticidad, la sencillez, el valor de los gestos pequeños. Mientras continuaban conversando, un grupo de niños se acercó al puesto, maravillados con las flores y preguntando curiosidades. Lucía los atendió con paciencia, enseñándoles cómo cuidar cada pétalo y explicando con cariño el significado de cada color. Alejandro la observaba, fascinado por su capacidad de enseñar y de transmitir alegría a los demás. «Ella es increíble», pensó. Nunca había conocido a alguien tan completa, tan auténtica, tan llena de vida. De repente, uno de los niños tropezó y derramó algunas flores. Alejandro reaccionó de inmediato, recogiendo los pétalos y ayudando al pequeño. Lucía lo miró sorprendida y luego sonrió, impresionada por su disposición a involucrarse y a ayudar. «No esperaba esto de un joven», comentó mientras se le entregaba los pétalos. «La mayoría solo observa. Creo que todos merecemos aprender a cuidar», respondió él, sonriendo. «Y hoy, gracias a usted, estoy aprendiendo algo invaluable». El tiempo pasó rápidamente. Alejandro se dio cuenta de que había permanecido en el puesto casi toda la mañana, escuchando, aprendiendo sin darse cuenta, sintiendo una cercanía que jamás había experimentado con nadie. Aquella sensación lo llenaba de felicidad, pero también de miedo. No sabía cómo manejar aquellos sentimientos. Nunca había sentido algo tan profundo y genuino. Antes de despedirse, Lucía le ofreció un último consejo. «Recuerde siempre mirar más allá de lo que parece simple o insignificante. La vida y el amor se encuentran en los detalles que muchos ignoran». Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Mientras caminaba de regreso a la posada donde se hospedaba, no podía dejar de pensar en ella. La imagen de Lucía, entre flores y risas, ocupaba cada rincón de su mente. Esa noche, mientras sostenía un pequeño ramo que había comprado, comprendió que aquel encuentro no había sido casual. Había algo en Lucía que despertaba en él emociones que creía olvidadas. No era admiración ni curiosidad pasajera. Era algo más profundo. Respeto, cariño, una atracción que lo hacía desear acercarse más, conocerla mejor y, quizá, compartir su vida. Mientras se dormía, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Volvería al día siguiente. No por obligación, no por curiosidad superficial, sino porque sentía que necesitaba conocer más a esa joven que, sin saberlo, estaba comenzando a cambiar su mundo. Aquel día marcó el inicio de algo inesperado. Cada conversación, cada gesto, cada mirada compartida con Lucía lo alejaba más de su vida de lujo y lo acercaba a algo auténtico, simple y verdadero. Y aunque aún no sabía cómo desarrollaría esa relación, sentía que su corazón ya no podía ignorar la chispa que aquella florista había encendido. Los días en el pequeño pueblo parecían transcurrir con una lentitud que Alejandro nunca había experimentado. Lejos de los salones dorados de palacio y los interminables protocolos, cada instante le ofrecía algo nuevo. El olor del pan recién horneado, el canto de los pájaros al amanecer, el murmullo del río cercano. Todo aquello lo fascinaba y lo llenaba de paz, pero también lo enfrentaba a realidades simples que lo desafiaban.
Cada mañana se levantaba temprano y caminaba hasta el puesto de Lucía, no siempre con un motivo concreto, sino simplemente para verla y aprender de ella. La florista lo recibía con la misma naturalidad y calidez, como si fuera un amigo de toda la vida. Ese trato sincero lo sorprendía y lo emocionaba. Nunca había conocido a alguien que lo mirara sin interés en su posición ni en su dinero. «Buenos días, Alejandro», saludaba a Lucía cada día. «Hoy tenemos lirios recién cortados. Son ideales para expresar gratitud y esperanza». «Buenos días, Lucía», respondía él. «Me alegra verlos. ¿Me enseña otra vez cómo diferenciarlos?». Ella sonreía ante su entusiasmo y paciencia. Para Alejandro, aquellos minutos eran un regalo. Cada flor que aprendía a identificar, cada técnica que Lucía le enseñaba para cuidar los pétalos y atar los ramos, le daba una sensación de logro que jamás había experimentado en el palacio. Allí, su conocimiento y habilidades eran inútiles frente a los delicados secretos de la naturaleza. Pero la vida sencilla no estaba exenta de desafíos. Durante su primera semana, Alejandro tuvo que adaptarse a tareas que antes le resultaban ajenas. Cargar cajas, limpiar mesas, incluso ayudar a plantar nuevas flores en los pequeños jardines del pueblo. Cada esfuerzo lo humillaba y lo enseñaba al mismo tiempo. No podía negar que, aunque era incómodo, también disfrutaba de la sensación de utilidad y de trabajar con sus propias manos. Un día, mientras regaba un grupo de geranios con cuidado, un niño del pueblo se le acercó y le preguntó con curiosidad: «Señor, ¿usted vive aquí?». Alejandro titubeó. No podía revelar su verdadera identidad, así que respondió con sinceridad parcial: «Digamos que estoy aprendiendo a vivir como todos ustedes». El niño lo miró fijamente y sonrió, aceptando la respuesta. Para Alejandro, aquel pequeño gesto fue revelador. No necesitaba títulos ni riquezas para ser valorado. Solo bastaba ser uno mismo. Lucía lo observaba mientras trabajaba y, de vez en cuando, le ofrecía indicaciones. Así se riegan, con cuidado, sin empapar las hojas. Las flores deben sentirse respetadas. Nunca imaginé que regar flores pudiera ser tan complicado, admitió Alejandro, riéndose. Pero también es gratificante. Ella le guiñó un ojo y añadió: «La gratificación viene cuando haces las cosas con el corazón». Esa frase quedó grabada en él. Cada día que pasaba con Lucía, Alejandro sentía como algo dentro de su pecho se abría. No era solo la admiración por su fuerza y dulzura, era una especie de despertar emocional, una conciencia de que podía sentir de manera genuina, sin protocolos ni máscaras. Pero no todo era tranquilidad. Su secreto comenzaba a pesarle. Cada vez que veía a Lucía sonreír y compartir su vida sencilla, temía que algún día descubriera quién era realmente. El miedo a perder su nueva libertad y la conexión recién descubierta lo mantenía alerta. Sabía que su familia lo buscaría con insistencia si descubrían que había escapado del palacio. Y aunque estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, no quería arruinar la relación con Lucía antes de tiempo. Un atardecer, mientras ambos recogían flores para preparar ramos que venderían al día siguiente, Lucía se detuvo y lo miró con una expresión seria. «Alejandro, puedo notar que algo lo preocupa. ¿Estás seguro de que quieres seguir aquí? No todos los caminos son fáciles, y a veces los secretos pesan más de lo que imaginamos». Él bajó la mirada, con una mezcla de tristeza y decisión. «Lo sé, Lucía», dijo con voz suave, «pero necesito estar aquí, no por el trabajo, ni por las flores, sino porque estar con usted me hace sentir vivo. Y aunque temo que mi pasado me alcance, no puedo ignorar lo que siento». Ella lo observó, y por primera vez notó una vulnerabilidad profunda en él. Su fachada de joven confiado y seguro parecía desmoronarse, dejando ver a un hombre con miedo, pero decidida a vivir según su corazón. «Está bien», respondió Lucía finalmente. «Solo recuerde que la confianza se construye día a día. Aquí, en este pueblo, la verdad y la sinceridad son más valiosas que cualquier título o riqueza». Alejandro asintió, sintiendo como cada palabra de Lucía penetraba en lo más profundo de su ser. Comprendió que no bastaba con huir del palacio. Debía aprender a vivir con autenticidad, y que la honestidad sería la única base sólida para cualquier relación, especialmente con ella. Los días continuaron, y con ellos, una rutina que mezclaba trabajo, aprendizaje y conversaciones que los acercaban cada vez más. Compartían risas mientras arreglaban ramos, historias mientras paseaban por el mercado, y silencios cómodos mientras miraban el atardecer desde la pequeña plaza. Alejandro se sentía sorprendentemente completo, aunque también vulnerable, consciente de que aquel refugio podía desaparecer en cualquier momento. Una tarde,
Mientras recogían flores marchitas y preparaban nuevas semillas para plantar, Alejandro se detuvo y miró a Lucía. Nunca imaginé que aprender sobre flores pudiera enseñarme tanto sobre la vida y sobre mí mismo, dijo con sinceridad. Ella lo miró con ternura, sonriendo suavemente. Eso pasa cuando abrimos el corazón, Alejandro. Las flores solo reflejan lo que llevamos dentro. Él sintió un calor en el pecho que nunca había experimentado. La simplicidad de sus palabras, combinada con su mirada clara y franca, lo hacía sentirse más humano que nunca. Por primera vez, entendía que la riqueza y el poder no eran la fuente de la verdadera felicidad. El amor, la honestidad y la conexión genuina sí lo eran. Esa noche, mientras Alejandro regresaba a la posada con un ramo en la mano, no podía dejar de pensar en Lucía. Sabía que su relación recién comenzaba, pero también sentía que cada día juntos lo transformaba. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra lo acercaba más a una versión de sí mismo que desconocía. Un hombre capaz de amar y de valorar lo simple y verdadero. Antes de dormir, colocó el ramo en un jarrón junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba los pétalos y Alejandro sonrió, recordando las palabras de Lucía. Las flores solo reflejan lo que llevamos dentro. En ese instante, comprendió que su corazón ya estaba cambiando y que la joven florista se estaba convirtiendo en el centro de su mundo, incluso sin saber quién era realmente. El pequeño pueblo, con sus calles empedradas, sus risas, sus aromas y sus flores, comenzaba a ser su verdadero hogar. Y aunque sabía que los desafíos no habían terminado, Alejandro estaba dispuesto a enfrentarlos, porque había descubierto algo que nunca antes había experimentado: el valor de vivir y amar de verdad. Los días en el pequeño pueblo transcurrían con una mezcla de rutina y descubrimiento para Alejandro. Cada mañana, al despertar en la modesta posada que había alquilado con sus escasas pertenencias, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Por un lado, estaba la libertad recién descubierta. Por otro, la incertidumbre sobre lo que podía suceder si alguien descubría su verdadera identidad. Sin embargo, el pensamiento constante que llenaba su mente era Lucía. Cada encuentro con ella lo transformaba. No solo lo enseñaba sobre flores y su cuidado, sino también sobre la paciencia, la ternura y la autenticidad. La joven florista tenía una habilidad única para ver el mundo con ojos llenos de esperanza, y Alejandro se sorprendía cada día de cómo su perspectiva, limitada por la rigidez del palacio, se expandía gracias a ella. Una mañana de primavera, el aire olía a tierra húmeda y flores recién regadas. Alejandro llegó al puesto de Lucía con una pequeña cesta de frutas que había comprado en el mercado, intentando hacer un gesto de cortesía. «Buenos días, Lucía», saludó. «Pensé que podría necesitar algo para acompañar los ramos de hoy». Ella lo miró, sorprendida y sonriente. «Qué amable, Alejandro. No era necesario, pero gracias». La fruta siempre alegra a los clientes. Mientras colocaban las frutas junto a los ramos, la conversación fluyó de manera natural, sin protocolos ni reservas. Alejandro se dio cuenta de que podía hablar con ella como nunca había hablado con nadie. No había necesidad de medir cada palabra, de ocultar pensamientos o emociones. Podía simplemente ser el mismo. «Lucía», dijo con suavidad mientras acomodaban un ramo de rosas, «nunca imaginé que algo tan sencillo como arreglar flores pudiera enseñarme tanto sobre la vida». Ella lo miró con atención, inclinando ligeramente la cabeza. «Eso pasa cuando ponemos corazón en lo que hacemos. La vida es un reflejo de lo que llevamos dentro». Alejandro sonrió, sintiendo como cada palabra penetraba en su interior. No era solo la belleza de las flores, sino la claridad con la que Lucía hablaba sobre lo que realmente importaba. Cada conversación con ella lo acercaba más a comprender quién quería ser realmente, lejos de los lujos y obligaciones del palacio. Durante esa jornada, mientras trabajaban juntos, Alejandro comenzó a notar detalles que lo hacían sentirse más cercano a Lucía. La manera en que su cabello caía sobre su rostro, la forma en que sus manos se movían con precisión al atar los ramos, la calidez de su sonrisa cuando hablaba con los niños que visitaban el puesto. Cada gesto parecía diseñado para fascinarlo, aunque nunca había experimentado un sentimiento así antes. La tarde avanzaba y Alejandro decidió quedarse más tiempo, ayudando a Lucía a preparar pedidos que llegarían a las casas del pueblo. Mientras colocaban cuidadosamente los ramos en cajas de madera, hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. Alejandro se atrevió a romperlo. «Lucía, ¿alguna vez has soñado con vivir en otro lugar?», preguntó, con curiosidad genuina. Ella lo miró, pensativa. «Claro que lo he hecho. Sueño con viajar, conocer el mundo más allá de este pueblo, aprender de otras culturas. Pero también amo este lugar».
Aquí están mis raíces, mi familia, las personas que me importan. Y aquí es donde me siento útil. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente la paradoja. Él, un príncipe acostumbrado a lujos y viajes constantes, encontraba su refugio en la sencillez de la vida cotidiana de Lucía. Esa claridad y conexión con sus propias raíces lo hacían admirarla aún más. Mientras continuaban trabajando, un cliente importante del pueblo llegó para encargar un ramo especial. Alejandro, con timidez pero decidido a participar, tomó la iniciativa de atar algunas flores bajo la supervisión de Lucía. Sus manos, torpes al principio, comenzaron a moverse con más seguridad gracias a las instrucciones de ella. Lucía lo observaba, sonriendo y corrigiendo suavemente sus movimientos. «No está nada mal», dijo finalmente. «Puede que tenga talento oculto». Él rió, sintiendo un calor agradable en el pecho. Nunca alguien había comentado algo así sobre él, y mucho menos alguien que le importaba tanto. Al terminar el ramo, Lucía lo sostuvo entre sus manos y lo acercó a Alejandro. Vea cómo un pequeño detalle puede cambiar todo. Un lazo bien colocado, una flor destacando sobre las demás. Así también ocurre con las personas y sus acciones. Cada gesto cuenta. Alejandro la miró fijamente, con una intensidad que él mismo no entendía del todo. No eran solo palabras. Era la forma en que ella lo hacía sentir valorado, comprendido y a la vez inspirado. Esa tarde, después de cerrar el puesto y limpiar todo cuidadosamente, Lucía sugirió dar un pequeño paseo por el parque cercano. Alejandro aceptó sin dudarlo, deseando pasar más tiempo junto a ella. Caminaban lentamente entre los árboles, hablando de sueños, de miedos, de momentos felices y tristes que habían vivido. Cada conversación los acercaba más y la intimidad crecía sin necesidad de gestos grandilocuentes. Era algo natural, delicado y profundo. En un momento, se sentaron en un banco bajo un gran roble, observando cómo el sol comenzaba a descender en el horizonte. La luz dorada iluminaba el rostro de Lucía y Alejandro no pudo evitar sentir un deseo intenso de protegerla y estar cerca de ella. «Lucía», dijo finalmente, con voz temblorosa, «nunca había conocido a alguien como usted. No sé cómo explicarlo, pero siento que puedo confiarle todo, incluso cosas que jamás le conté a nadie». Ella lo miró a los ojos, comprendiendo la sinceridad en su voz. «No tiene que explicarlo todo ahora, Alejandro. La confianza se construye poco a poco, y yo estoy aquí para escucharlo cuando lo necesite». Él sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez, no necesitaba ocultar su vulnerabilidad. Podía ser un hombre normal, con sentimientos reales y miedo a la vez, y aún así ser aceptado. Mientras caminaban de regreso al pueblo, la cercanía física y emocional entre ellos se hacía más evidente. Sus manos rozaban ocasionalmente, provocando un escalofrío en ambos, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso hacia un contacto más íntimo. Era un juego silencioso de miradas, sonrisas y gestos suaves que aumentaban la tensión entre ellos. Al llegar al puesto, Alejandro se quedó un momento observándola mientras organizaba flores para el siguiente día. «Lucía», dijo suavemente, «gracias por enseñarme tanto, no solo sobre flores, sino sobre la vida». Ella levantó la mirada, con una expresión que combinaba sorpresa y ternura. «No tiene que agradecerme, Alejandro. Lo que importa es que está aprendiendo y disfrutando del proceso». Él asintió, comprendiendo que cada momento juntos era un regalo que iba más allá de cualquier riqueza o título. La joven florista le había abierto los ojos a un mundo nuevo, y aunque aún no sabía qué le depararía el futuro, sentía que cada día con ella lo acercaba más a la versión de sí mismo que siempre había querido ser, un hombre capaz de amar, de sentir y de vivir de verdad. Antes de retirarse, Alejandro tomó una decisión silenciosa. No dejaría pasar más tiempo sin acercarse a Lucía de manera más personal. Aunque no sabía cómo, estaba decidido a demostrarle que su interés era genuino y que la conexión que sentía no era efímera, sino el inicio de algo profundo y verdadero. Alejandro despertó temprano aquella mañana, con el corazón palpitando con fuerza. Aunque disfrutaba cada instante de su nueva vida en el pueblo, una sombra persistente recorría su mente. La posibilidad de que su identidad como príncipe fuera descubierta. Cada vez que pensaba en su familia, en los palacios y en los funcionarios que seguramente lo buscaban, sentía un peso en el pecho. Pero había algo que lo mantenía firme: Lucía. La joven florista no solo le había mostrado un mundo distinto, sino que había despertado en él emociones que jamás había sentido. Al llegar al puesto, Lucía lo recibió con su habitual sonrisa, sin saber que aquel día traería consigo la primera gran prueba para su relación. «Buenos días»,
Alejandro, dijo ella, mientras acomodaba un ramo de rosas blancas. Hoy tenemos pedidos especiales de la señora Martínez y del señor Gómez. ¿Me ayuda a prepararlos? Él asintió, intentando concentrarse en la tarea y no en la ansiedad que sentía. Mientras cortaba los tallos y organizaba los ramos, Alejandro notaba cómo cada gesto de Lucía lo fascinaba más. La forma en que sus dedos se movían con delicadeza, cómo inclinaba la cabeza para observar cada detalle, la pasión que ponía en algo tan sencillo como atar un ramo. Todo aquello lo hacía sentir vivo, a la vez vulnerable. De repente, un carruaje llegó a la plaza, y con él, 2 hombres vestidos con uniformes elegantes. Alejandro se tensó de inmediato. La vida que había dejado atrás lo había alcanzado más rápido de lo que esperaba. «Señor Alejandro», dijo uno de los hombres con una mezcla de formalidad y autoridad. «Hemos sido enviados desde el palacio para localizarlo». Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Era la primera vez que alguien del palacio lo había encontrado en el pueblo. La sensación de libertad que había disfrutado hasta ahora parecía desvanecerse en un instante. Pero al mirar a Lucía, recordó por qué había elegido escapar. Por la posibilidad de vivir de manera auténtica, lejos de la rigidez y el protocolo. «Disculpe, caballeros», dijo Alejandro, con voz firme pero controlada. «No puedo acompañarlos en este momento». Los hombres intercambiaron miradas, pero antes de que pudieran insistir, Lucía intervino. «¿Hay algún problema, señor?», preguntó con curiosidad y una leve preocupación en la voz. Alejandro respiró hondo. Debía mantener la calma y proteger a la joven de cualquier implicación. «No», Lucía respondió. «Solo asuntos que no le conciernen». Sin embargo, la presencia de los hombres había alterado la tranquilidad del día. Alejandro sabía que debía tomar decisiones rápidas. Se despidió de Lucía con una sonrisa ligera, asegurándole que volvería pronto, aunque en su interior estaba decidido a enfrentar el desafío que se presentaba. Caminó junto a los hombres hacia un lugar más apartado, donde pudieran hablar sin llamar la atención de los vecinos. Allí, le explicaron que su familia estaba preocupada por su desaparición y que había iniciado una búsqueda exhaustiva. Alejandro escuchaba atentamente, sin perder la compostura, pero con la mente alerta. Sabía que cualquier error podría poner en riesgo no solo su libertad, sino también la relación con Lucía. «Comprendo su preocupación», dijo finalmente. «Pero he tomado una decisión y debo vivir según mi propia voluntad». Los hombres lo miraron, sorprendidos por su firmeza. Alejandro continuó. «No se trata de desobediencia. Se trata de aprender a vivir y sentir. Nunca antes había experimentado lo que es ser auténtico, conocer a alguien sin máscaras ni protocolos. Estoy descubriendo cosas que los lujos y títulos nunca me enseñaron». La conversación terminó con un acuerdo tácito. Alejandro mantendría su posición en secreto mientras resolvía sus asuntos personales. Los hombres regresaron al carruaje, dejándolo solo nuevamente. Su corazón, aunque aliviado, seguía latiendo con fuerza. Sabía que los desafíos apenas comenzaban. Al regresar al puesto, Lucía lo recibió con una sonrisa preocupada. «¿Todo bien?», preguntó. Se le veía alterado al irse. Alejandro respiró hondo, decidió confiar en ella, al menos en parte. «Sí, solo asuntos del pasado», dijo con suavidad. «Nada que pueda afectarnos aquí». Lucía asintió, aunque su intuición le decía que había más de lo que él compartía. Durante el resto del día, ambos trabajaron juntos, y Alejandro se dio cuenta de algo importante. La autenticidad de Lucía era su mayor refugio. Cada gesto suyo, cada palabra amable, lo anclaba a la realidad y lo protegía de la presión de su pasado. Mientras organizaban los ramos para la venta de la tarde, Alejandro decidió abrirse un poco más. «Lucía», comenzó, con voz baja, nunca había confiado en alguien así. «No solo por lo que siento, sino porque su presencia me hace querer ser mejor, más humano, más consciente de lo que realmente importa». Ella lo miró, con los ojos brillantes, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Eso es porque está aprendiendo a valorar lo simple», respondió. «La vida no siempre se mide por riquezas o títulos. A veces, los momentos más pequeños y sinceros son los que más importan». Alejandro asintió, sintiendo como cada palabra de Lucía lo reconfortaba y fortalecía. Sabía que los próximos días serían críticos. Debía proteger su identidad, enfrentar los desafíos de su pasado, al mismo tiempo, cultivar lo que comenzaba a sentir por ella. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Alejandro se permitió un momento de introspección. Caminó por el parque, con el ramo que había preparado junto a Lucía en la mano.
Pensó en lo que había aprendido hasta ahora: la paciencia, la sencillez, el valor de los gestos auténticos y la importancia de confiar en alguien. Mientras observaba el horizonte, se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. Su corazón estaba lleno de una determinación que antes no conocía: proteger lo que había encontrado con Lucía, incluso si eso significaba confrontar a su familia, desafiar su pasado y arriesgarlo todo. Al regresar al puesto, encontró a Lucía organizando las últimas flores del día. La joven lo miró con curiosidad y ternura. «Parece que ha tenido un día difícil», dijo. «Sí», respondió él, sonriendo levemente. «Pero estoy bien. Gracias a usted, siento que puedo enfrentar cualquier cosa». Lucía sonrió, comprendiendo que, a pesar de los desafíos, Alejandro estaba aprendiendo a ser fuerte no solo por obligación, sino por amor y autenticidad. Antes de retirarse a la posada esa noche, Alejandro colocó cuidadosamente el ramo de flores que había preparado junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba los pétalos, recordándole que cada pequeño gesto y cada elección genuina eran los que definían la verdadera riqueza de la vida. Aquella noche, mientras se acostaba, Alejandro comprendió algo fundamental: el amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza que nos transforma y nos enseña a ser mejores personas. Y gracias a Lucía, estaba listo para aprender esa lección, enfrentando los desafíos del pasado y abrazando un futuro que prometía cambios profundos en su corazón y en su vida. El amanecer en el pequeño pueblo era un espectáculo de luces doradas y suaves brisas que recorrían las calles empedradas. Alejandro despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. La preocupación por su pasado seguía presente, pero se mezclaba con una emoción nueva: la certeza de que Lucía estaba comenzando a ocupar un lugar irreemplazable en su corazón. Al llegar al puesto, Lucía lo recibió con su habitual sonrisa cálida, pero esta vez había un brillo especial en sus ojos, como si ella también sintiera que su relación había dado un paso más. Alejandro intentó sonreír con naturalidad, aunque sentía que cada latido de su corazón se aceleraba al verla. «Buenos días, Alejandro», dijo ella mientras acomodaba los ramos de flores. «Hoy parece un buen día para trabajar juntos en algo especial». «Sí», respondió él, intentando mantener la calma. «Me gustaría aprender más sobre cómo preparar los ramos para los clientes importantes». Lucía lo miró con atención y luego asintió. «Claro, podemos hacer un ramo único para cada cliente, pero antes quiero enseñarle algo más profundo: cómo transmitir emociones a través de las flores». Alejandro se inclinó hacia ella, intrigado. Nunca había pensado que un simple ramo pudiera comunicar algo más que belleza. Lucía comenzó a explicarle cómo cada color, cada combinación de pétalos y la disposición de los tallos podían evocar sentimientos específicos: alegría, esperanza, gratitud, amor. Él escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Mientras trabajaban, sus manos se rozaban ocasionalmente al recoger las flores o al ajustar los ramos. Cada roce era un recordatorio silencioso de la conexión creciente entre ellos. Alejandro sentía que la proximidad física despertaba emociones que no había experimentado antes, una mezcla de ternura, deseo y cuidado profundo por la joven florista. «Alejandro», dijo Lucía en un momento, mientras se le pasaba unas flores, «¿alguna vez has sentido que alguien puede ver lo que realmente llevamos dentro?» Él la miró, con un nudo en la garganta. «Sí, y creo que eso me está pasando con usted. Nunca había sentido que alguien pudiera entenderme de esa manera». Lucía sonrió, ligeramente sonrojada, y volvió a concentrarse en los ramos. Alejandro comprendió que aquel era un momento especial. No era solo aprendizaje sobre flores, sino una intimidad emocional que los unía de manera profunda. Durante la mañana, los clientes comenzaron a llegar y Alejandro participó activamente en la atención, siguiendo las instrucciones de Lucía. Cada gesto suyo era observado con admiración por ella, y él se sentía orgulloso de poder colaborar de manera significativa, sin depender de su título ni de su riqueza. Tras atender a los últimos clientes, Lucía sugirió dar un paseo por el río cercano, un lugar tranquilo donde podían conversar sin interrupciones. Alejandro aceptó con entusiasmo, y mientras caminaban juntos, la tensión que ambos sentían se suavizó. «Lucía», dijo Alejandro, con voz baja, «siento que cada día que paso con usted aprendo más sobre la vida y sobre mí mismo. Me hace querer ser mejor, más consciente de lo que importa». Ella lo miró con ternura. «Y usted me enseña que incluso las personas más diferentes pueden encontrar un espacio de conexión y respeto. Eso también es un aprendizaje para mí». La conversación los acercaba más, y el silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado.
Caminaron juntos hasta llegar a un banco junto al río, donde se sentaron a observar el agua que reflejaba la luz del sol. Alejandro se atrevió a mirar a Lucía a los ojos y notó cómo sus miradas se encontraban con intensidad. En ese momento, Alejandro sintió la necesidad de acercarse más. Lentamente, tomó la mano de Lucía entre las suyas, con delicadeza y respeto. Ella no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él, demostrando confianza y aceptación. Ese simple gesto silencioso hablaba de un vínculo que iba más allá de las palabras. Un entendimiento mutuo, una promesa tácita de cuidado y afecto. Alejandro, susurró Lucía, con voz suave. Esto es algo que no esperaba sentir tan rápido. Yo tampoco, respondió él, con sinceridad. Pero siento que debo ser honesto con usted. No puedo ocultar lo que siento ni quién soy. Ella lo miró, intrigada y un poco nerviosa. Alejandro respiró hondo y decidió revelar parte de su verdad. Mi vida antes de este pueblo no fue sencilla. Soy diferente a los demás. No quiero que eso cambie lo que estamos construyendo, pero necesito que lo sepa. Lucía lo observó con atención, esperando que continuara. Alejandro le contó detalles sobre su posición en el palacio, las obligaciones y las presiones que había enfrentado, aunque sin mencionar nombres ni datos específicos que pudieran ponerlos en peligro. Comprendo, dijo Lucía después de un momento de silencio. Y aunque es mucho para asimilar, valoro que confíe en mí. Eso demuestra que lo que sentimos es genuino. Alejandro sintió un alivio inmenso. La aceptación y la comprensión de Lucía lo hicieron sentir seguro y valorado. Por primera vez, podía imaginar un futuro donde no necesitaba esconder quién era, sino simplemente compartir su vida con alguien que lo entendía y lo aceptaba tal como era. Mientras el sol comenzaba a descender, se dieron cuenta de que habían pasado horas juntos, conversando, caminando y compartiendo emociones profundas. Decidieron regresar al puesto, pero el paseo había consolidado un vínculo invisible, un lazo que los unía de manera íntima y sincera. Esa noche, Alejandro se retiró a la posada con una sensación de paz y anticipación. Sabía que el camino no sería fácil. Su pasado y su identidad eran obstáculos que podrían separarlos en cualquier momento. Pero también había descubierto algo invaluable, la capacidad de abrir su corazón y confiar en alguien. Antes de dormir, colocó un pequeño ramo de flores junto a la ventana, iluminado por la luz de la luna. Pensó en Lucía, en su sonrisa, en sus palabras y en la sensación de cercanía que lo llenaba de esperanza y alegría. Comprendió que cada gesto, cada palabra y cada momento compartido eran piedras fundamentales para construir un amor verdadero, que no dependía de títulos, riquezas ni apariencias. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La florista había despertado emociones que ni siquiera sabía que existían: ternura, pasión, gratitud, sobre todo, un amor genuino y profundo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos, porque había aprendido que el amor verdadero vale cualquier riesgo y esfuerzo. Los días en el pequeño pueblo habían adquirido un ritmo armonioso, casi mágico. Alejandro y Lucía compartían cada mañana y cada tarde con una conexión cada vez más profunda, aprendiendo a leer los silencios y los gestos del otro. Sin embargo, la paz que habían encontrado estaba destinada a ser desafiada. La presencia del pasado de Alejandro comenzaba a hacerse sentir, recordándole que no podía vivir por siempre en la sombra. Una mañana clara, mientras organizaban los ramos para los pedidos del día, un carruaje elegante se detuvo frente al puesto. Los vecinos miraban con curiosidad, pero Alejandro supo de inmediato que no era un visitante cualquiera. Su corazón se aceleró y una sensación de ansiedad lo recorrió desde la nuca hasta el pecho. Del carruaje descendieron dos hombres bien vestidos, pero con rostros severos y mirada inquisitiva. Uno de ellos se acercó a Alejandro y, con un tono formal, dijo: «Señor Alejandro, estamos buscando información sobre su paradero. Sabemos que ha estado en este pueblo». Alejandro tragó saliva y miró hacia Lucía, quien lo observaba con preocupación, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Él debía actuar rápido, proteger su identidad y al mismo tiempo no alarmarla. «Son asuntos familiares», respondió con calma, intentando aparentar normalidad. «Nada que deba preocuparla, Lucía». Los hombres intercambiaron miradas y uno de ellos continuó: «Le pedimos que nos acompañe. Es importante para su seguridad y para la reputación de su familia». Alejandro respiró hondo, sintiendo que cada fibra de su cuerpo se tensaba. Sabía que debía encontrar una manera de manejar la situación, sin poner en riesgo su libertad ni la tranquilidad que había comenzado a construir con Lucía. «Entiendo su preocupación»,
dijo finalmente. Pero tengo compromisos aquí que no puedo abandonar en este momento. Por favor, confíen en mí. Los hombres, aunque renuentes, decidieron no insistir y regresaron al carruaje. Alejandro respiró aliviado, aunque la amenaza de su pasado lo mantenía inquieto. Lucía se acercó, tomando su mano con suavidad. «Alejandro, ¿está todo bien?», preguntó con voz preocupada. Lo vi tenso. Él asintió, forzando una sonrisa. «Sí, Lucía, solo son asuntos de mi pasado que no tienen importancia aquí. Lo importante es que estamos juntos ahora». Durante el resto del día, Alejandro intentó concentrarse en su trabajo junto a Lucía, pero la presencia de los hombres y la incertidumbre sobre lo que podrían significar para su futuro no lo dejaban tranquilo. Cada palabra de Lucía, cada gesto, le recordaba lo mucho que había llegado a importar. Él no estaba dispuesto a perder esa conexión recién descubierta. Esa tarde, mientras recogían flores, Alejandro decidió ser completamente honesto con Lucía sobre la posibilidad de que su pasado los alcanzara en cualquier momento. «Lucía», dijo con voz seria pero afectuosa, «hay algo que debo contarle. Mi vida antes de llegar aquí no era sencilla, y existe la posibilidad de que mi pasado me alcance. No quiero que eso nos separe, pero necesito que lo sepa». Lucía lo miró a los ojos, con un brillo de determinación. «Alejandro, no importa lo que venga. Lo importante es lo que sentimos ahora y cómo elegimos enfrentar las dificultades juntos». Las palabras de Lucía llenaron de alivio y gratitud a Alejandro. Sabía que encontrar a alguien dispuesto a quedarse a su lado pese a los obstáculos era un regalo inestimable. Cada desafío que enfrentaban juntos fortalecía su vínculo y demostraba que el amor verdadero no era solo sentimiento, sino también compromiso y valentía. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en intensificarse. Durante los días siguientes, comenzaron a circular rumores en el pueblo sobre la identidad de Alejandro. Algunos vecinos curiosos y malintencionados empezaron a especular y las miradas inquisitivas se volvieron más frecuentes. Alejandro se dio cuenta de que no podía descuidar su anonimato, pero al mismo tiempo deseaba vivir sin esconder su relación con Lucía. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, un niño del pueblo se le acercó a Alejandro con una expresión de emoción. «Señor Alejandro, ¿es usted realmente el príncipe del que todos hablan?». Alejandro tragó saliva, mirando a Lucía, quien parecía contener la respiración. Antes de que pudiera responder, ella intervino con rapidez y suavidad. «¿Es solo alguien que trabaja duro y ayuda en el pueblo? Eso es todo». Su tono firme y protector hizo que el niño asintiera y se marchara. Alejandro la miró con admiración. La manera en que Lucía lo defendía y protegía su identidad, sin dudarlo, lo llenó de un respeto y cariño aún más profundo. Comprendió que ella no solo lo amaba, sino que estaba dispuesta a luchar por él y por lo que habían construido juntos. Esa noche, mientras se encontraban en la posada, Alejandro reflexionó sobre la situación. Sabía que su pasado no desaparecería y que los desafíos solo se intensificarían si seguía revelando su identidad. Sin embargo, también sabía que Lucía era su ancla, la persona que le daba fuerza para enfrentar cualquier amenaza. «Lucía», dijo finalmente, con voz baja pero firme, «no sé qué nos deparará el futuro, pero quiero que sepa algo. Usted ha cambiado mi vida de una manera que nadie más podría. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío si eso significa proteger lo que tenemos». Ella lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos, y respondió: «Alejandro, siento lo mismo. No importa lo que venga, estaremos juntos y encontraremos la manera de superar todo». En ese momento, la intimidad entre ellos se hizo más profunda que nunca. No era solo amor romántico, era un compromiso silencioso de enfrentar juntos la vida, con todas sus dificultades y recompensas. Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no se medía en coronas ni palacios, sino en la capacidad de amar y ser amado, incluso en medio de la adversidad. Los días siguientes trajeron más desafíos, pero también momentos de unión y complicidad. Cada dificultad que surgía fortalecía su relación y les enseñaba a confiar el uno en el otro. Alejandro comenzó a valorar la paciencia, la empatía y la resiliencia que Lucía mostraba día tras día. Aprendió que el amor verdadero requiere coraje y sacrificio, y que enfrentarlo juntos podía transformar cualquier miedo en fortaleza. Mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo, Alejandro y Lucía se encontraban sentados junto al río, observando las luces reflejadas en el agua. El sonido suave del agua corriente mezclado con la brisa nocturna creaba un ambiente de calma y reflexión. «Lucía», susurró Alejandro, «cada día que paso con usted me doy cuenta de lo que significa amar de verdad. Gracias a usted, siento que puedo enfrentar cualquier desafío».
Ella tomó su mano y la apretó con ternura. Y gracias a usted, Alejandro, he aprendido que el amor no tiene límites, ni clases sociales, ni barreras. Solo existe la conexión sincera entre dos corazones. En ese momento, Alejandro supo que, aunque el pasado intentara alcanzarlos, su relación con Lucía era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que tendrían que enfrentarse a nuevas pruebas, pero la confianza y el amor que habían construido serían su guía y su refugio. Los rumores que habían comenzado como simples susurros entre los vecinos del pueblo se habían intensificado rápidamente. Alejandro percibía cada mirada curiosa, cada comentario ambiguo y cada gesto de sorpresa que algunos le dirigían como recordatorios silenciosos de que su pasado estaba a punto de alcanzarlo. Mientras caminaba hacia el puesto de Lucía aquella mañana, sintió un nudo en el estómago. Sabía que cualquier decisión que tomara podría cambiarlo todo. Al llegar, Lucía lo recibió con una sonrisa, aunque su intuición le decía que algo no estaba del todo bien. Alejandro trató de disimular la preocupación, pero su tensión era palpable. «Buenos días, Alejandro», dijo ella, con una mezcla de afecto y cautela. «¿Está todo bien?» «París preocupado». «Lucía», dijo él, tomando su mano con suavidad. «Sí, estoy bien, pero debemos ser cuidadosos. Hay personas que sospechan de mí, debemos pensar cómo proteger nuestra tranquilidad y nuestra relación». Ella asintió, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Sabía que los desafíos que enfrentaban no eran solo rumores inofensivos. El pasado de Alejandro podría poner en riesgo no solo su libertad, sino también el amor que ambos compartían. Durante el día, Alejandro y Lucía trabajaron juntos en los ramos, pero la tensión era evidente. Cada cliente que se acercaba parecía un posible desafío, y cada conversación se convertía en un delicado acto de equilibrio entre sinceridad y reserva. Alejandro se dio cuenta de que debía ser extremadamente cuidadoso para proteger su identidad, al mismo tiempo, mantener la cercanía emocional que tanto valoraba con Lucía. Al caer la tarde, un carruaje elegante apareció nuevamente en la plaza del pueblo. Esta vez, Alejandro sabía que la situación sería más complicada. Los hombres que descendieron del carruaje tenían un aire de autoridad y determinación que dejaba claro que no aceptarían excusas ni retrasos. «Señor Alejandro», dijo uno de ellos, «debemos hablar sobre su regreso al palacio. Es urgente». Alejandro respiró hondo, sintiendo como su corazón se aceleraba. Sabía que esta confrontación era inevitable y que tendría que tomar decisiones críticas que afectarían su vida y la de Lucía. «No puedo acompañarlos ahora», respondió con firmeza. «Tengo compromisos importantes aquí». Los hombres insistieron, pero Alejandro permaneció firme. Sabía que no podía permitir que lo obligaran a regresar, sin considerar lo que él deseaba y lo que había encontrado con Lucía. Cada palabra, cada gesto, era una prueba de su determinación. «Escúchenme», continuó. «No regresaré al palacio hasta que haya resuelto lo que es importante para mí. Mi libertad y mi capacidad de elegir mi vida son esenciales». Los hombres, aunque sorprendidos por su firmeza, comprendieron que no podrían persuadirlo con argumentos simples. Decidieron retirarse temporalmente, pero dejaron claro que regresarían si no cumplía con las expectativas de su familia. Alejandro sintió un alivio momentáneo, pero también la conciencia de que las decisiones que tomaría serían críticas para su futuro. Esa noche, mientras caminaban junto al río, Alejandro se permitió finalmente hablar con Lucía sobre sus temores y las posibles consecuencias de su situación. «Lucía», dijo con voz baja y seria, «hay días en que siento que mi pasado me atrapará y que todo lo que hemos construido podría desaparecer. No quiero que eso nos afecte, pero necesito que sepa que existe esa posibilidad». Lucía lo miró con ternura, apretando su mano. «Alejandro, sé que enfrentamos dificultades, pero eso no cambia lo que sentimos. El amor verdadero no se mide por obstáculos ni por circunstancias externas. Estoy aquí y seguiré a su lado». Las palabras de Lucía le dieron fuerza y determinación. Alejandro comprendió que, aunque el camino fuera difícil, la conexión y el compromiso que tenían eran su mayor defensa. No podía permitir que el miedo y la presión externa destruyeran lo que habían construido juntos. Durante los días siguientes, Alejandro y Lucía planearon cuidadosamente cómo protegerse de los curiosos y de quienes podrían descubrir su verdadera identidad. Cada gesto, cada acción debía ser medido, pero también debía conservar la naturalidad y la autenticidad que definían su relación. Alejandro descubrió que la vida junto a Lucía le enseñaba no solo a amar, sino también a ser estratégico y consciente, sin dejar de lado los sentimientos que los unían. Una tarde,
Mientras organizaban un pedido especial de flores para un cliente importante, Alejandro recibió un mensaje confidencial. Era una nota que le informaba que los hombres del palacio regresarían pronto y que su familia insistía en verlo inmediatamente. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada segundo contaba y cada decisión tendría consecuencias. «Lucía», dijo él, con voz temblorosa pero firme, «debemos prepararnos. Mi pasado está a punto de alcanzarnos y no sé qué nos espera». Ella lo abrazó con fuerza, transmitiéndole calma y confianza. «Alejandro, enfrentemos esto juntos. Lo que sentimos es más fuerte que cualquier desafío. No importa lo que venga, estoy a su lado». La noche cayó sobre el pueblo, y con ella una mezcla de ansiedad y esperanza llenó el aire. Alejandro comprendió que, aunque los próximos días serían críticos, la fuerza de su amor por Lucía y la sinceridad de sus sentimientos serían sus mejores aliados. Antes de dormir, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había aprendido desde que huyó del palacio: la importancia de la autenticidad, la fuerza de los pequeños gestos, la necesidad de proteger a quienes ama, sobre todo, el valor de tomar decisiones difíciles por amor. Cada desafío lo acercaba más a la comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Mientras observaba las estrellas desde su ventana, Alejandro sintió una mezcla de temor y determinación. Sabía que debía enfrentar su pasado, proteger su libertad y, al mismo tiempo, cuidar el vínculo que había construido con Lucía. Comprendió que las decisiones que tomara ahora definirían no solo su futuro, sino también el de la joven que había iluminado su vida con su amor sincero. En ese momento, Alejandro hizo una promesa silenciosa: no permitiría que nada ni nadie destruyera lo que tenían. Lucharía con todas sus fuerzas por proteger su amor y su vida auténtica, enfrentando cualquier desafío que se presentara en su camino. El amanecer llegó con un cielo despejado y una luz dorada que iluminaba cada rincón del pequeño pueblo. Alejandro despertó con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que ese día sería crucial. Las decisiones que tomara y las acciones que emprendiera definirían su futuro y el de Lucía. Al llegar al puesto, Lucía lo recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban la preocupación que sentía por la tensión que ambos habían vivido en los últimos días. Alejandro tomó su mano y le dijo: «Lucía, hoy enfrentaremos todo lo que viene. Pero quiero que sepa algo. No importa lo que pase, mi amor por usted es más fuerte que cualquier obstáculo». Ella asintió, conmovida por la sinceridad en sus palabras, y juntos comenzaron a organizar los ramos del día. Cada gesto, cada acción, parecía estar cargado de un significado especial. Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Ya no era solo un príncipe escondido, sino un hombre dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. Mientras trabajaban, un carruaje elegante apareció nuevamente en la plaza. Esta vez, Alejandro no sintió temor, sino una determinación silenciosa. Los hombres que descendieron del vehículo tenían la misma expresión autoritaria de siempre, pero él estaba preparado. «Señor Alejandro», dijo uno de ellos, «hemos venido a hablar sobre su regreso al palacio. Su familia insiste en verle inmediatamente». Alejandro respiró hondo y respondió con firmeza: «Estoy consciente de mi situación, pero antes de cualquier decisión, debo aclarar algo importante. He encontrado algo que vale más que títulos y riquezas. He encontrado el amor verdadero y no estoy dispuesto a perderlo». Los hombres se sorprendieron por su resolución, pero entendieron que no podían obligarlo a actuar en contra de su voluntad. Alejandro continuó: «Mi vida no se mide por el protocolo ni por la obediencia ciega. Se mide por las decisiones que tomamos y por las personas que elegimos amar. Y hoy, elijo permanecer con la persona que ha transformado mi vida, Lucía». Lucía, que había escuchado cada palabra, sintió una mezcla de alivio y alegría. Su corazón latía con fuerza mientras veía que Alejandro, con toda su determinación, estaba dispuesto a defender su relación y su libertad. Los hombres intercambiaron miradas y finalmente asintieron. Sabían que no podían forzar a Alejandro y que cualquier intento de hacerlo solo pondría en riesgo la paz que él había construido. Se retiraron, dejando a Alejandro y Lucía en el centro de la plaza, libres para decidir su destino. Alejandro tomó la mano de Lucía y la miró a los ojos. «Lucía, hemos superado tantas pruebas, y cada una de ellas me ha enseñado algo invaluable. Me ha enseñado a amar de verdad, a ser valiente y a valorar lo que realmente importa». Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, y respondió: «Alejandro, juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Lo que sentimos es más fuerte que cualquier miedo, cualquier obstáculo o cualquier rumor». Decidieron entonces caminar por el pueblo, tomados de la mano, disfrutando de la libertad que habían conquistado juntos.
Cada paso que daban reforzaba la certeza de que habían elegido correctamente. El amor y la autenticidad siempre superarían las dificultades. Durante los días siguientes, Alejandro y Lucía consolidaron su relación. Aprendieron a equilibrar la tranquilidad del pueblo con la inevitable presencia de su pasado. Alejandro, aunque siempre consciente de su identidad, descubrió que podía vivir plenamente sin depender de su título ni de las expectativas de su familia. Lucía, por su parte, se convirtió en su compañera inseparable, su guía emocional y su mayor apoyo. En una tarde soleada, Alejandro decidió expresar de manera simbólica su compromiso. Preparó un ramo especial de flores, combinando rosas blancas y rojas, símbolo de pureza y pasión, y se lo entregó a Lucía mientras caminaban por la plaza. «Lucía», dijo con voz firme y llena de emoción, «cada flor representa un momento que hemos compartido, cada color un sentimiento que he aprendido gracias a usted. Quiero que sepa que mi vida y mi corazón le pertenecen completamente». Ella lo miró con asombro y alegría, comprendiendo la profundidad de su gesto. Tomó el ramo con ambas manos y lo acercó a su pecho, mientras sus lágrimas de felicidad caían suavemente sobre sus mejillas. «Alejandro, no necesito más que esto», dijo con voz temblorosa. Su amor es el regalo más grande que podría recibir. Los días se convirtieron en semanas, y cada instante juntos fortalecía el vínculo que habían construido. Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no residía en palacios ni coronas, sino en la capacidad de amar y ser amado sin reservas ni condiciones. Lucía había transformado su vida de manera que nada ni nadie podría revertir. Finalmente, Alejandro decidió enfrentar a su familia de manera definitiva. Se presentó en el palacio con una confianza renovada, acompañado de Lucía. Allí, frente a sus padres y a los funcionarios, explicó que su decisión de permanecer en el pueblo y vivir una vida auténtica era irrevocable. «He aprendido que la vida no se mide por títulos ni riquezas, sino por las conexiones reales que creamos y por las decisiones que tomamos con el corazón. Elegí el amor, la sinceridad y la libertad, y he elegido a Lucía como compañera de mi vida». Sus padres, aunque sorprendidos, comprendieron finalmente que su hijo había encontrado la felicidad y la realización personal. Alejandro no solo se había rebelado contra las expectativas, sino que había demostrado que el amor verdadero puede transformar incluso las circunstancias más rígidas y complicadas. De regreso al pueblo, Alejandro y Lucía celebraron su triunfo con los vecinos que los habían apoyado y conocido como personas auténticas. Cada sonrisa, cada abrazo, cada gesto de cariño era un recordatorio de que habían tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras caminaban bajo las estrellas, Alejandro tomó a Lucía en sus brazos y le susurró: «Lucía, gracias por enseñarme que el amor no se compra, no se exige y no se negocia. Gracias a usted, soy un hombre nuevo, capaz de amar y ser amado de verdad». Ella apoyó su cabeza en su pecho y respondió: «Y gracias a usted, Alejandro, he aprendido que el amor verdadero nos da fuerza, esperanza y valor para enfrentar cualquier desafío». Se abrazaron bajo la luz de la luna, con la certeza de que habían superado todas las pruebas y que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que la florista humilde que había conocido por casualidad se había convertido en el centro de su mundo. El príncipe y la joven florista caminaron juntos, con la mano entrelazada, sabiendo que el amor que compartían no solo había superado obstáculos, sino que había transformado sus vidas por completo, dejando atrás el miedo, la soledad y las dudas. Finalmente, Alejandro entendió que la verdadera felicidad no estaba en el palacio ni en las riquezas, sino en la capacidad de amar auténticamente y ser amado con sinceridad, y que Lucía era la prueba viva de esa verdad.